Educación Virtual. Descubre con nosotros otras formas de enseñar, aprender y producir conocimiento. A través de nuestras estrategias educomunicativas, acompañamos a diferentes públicos en su formación y exploración de la educación mediada por TIC. Te invitamos a conocerlas. En Cultura TIC proponemos reflexiones críticas sobre el uso de las tecnologías y la cultura digital. En Aprender es un parche, los estudiantes fortalecen sus habilidades socioemocionales, académicas e investigativas. En Enseño porque quiero promovemos la apropiación social del conocimiento mediante el intercambio de saberes y experiencias entre miembros de la comunidad académica y la sociedad en general. En Somos Familia UDA compartimos contenido formativo para que las familias disfruten, aprendan y convivan haciendo un uso correcto de las TIC. En Contic Enseño ofrecemos espacios de formación para docentes en temáticas relacionadas con la integración de las TIC en sus prácticas para favorecer el aprendizaje, la interacción y la comunicación con los estudiantes. Híbrida Radio es un programa sonoro que conecta educación, tecnología y derechos humanos en la era digital. El Cacharreo Sonoro es un espacio libre, diverso y abierto para experimentar, aprender, reflexionar y co-crear contenidos sonoros que activen la circulación de conocimientos, preguntas, historias y memorias. En nuestro podcast anfibio, Entre el aula y la web, creamos escenarios de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias, mediante contenidos sonoros enfocados en otras formas de enseñar y aprender. Conéctate a nuestras redes, participa y continúa aprendiendo de manera colaborativa con Educación Virtual. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Educación Virtual. Estamos en el marco de la estrategia Enseño porque quiero. Para nosotros es un gusto que ustedes puedan estar aquí acompañándonos en esta conversación tan importante. Contarles que Educación Virtual hace parte de la Vicerrectoría de Docencia. Es un programa que promueve también la apropiación social del conocimiento a través de encuentros virtuales que propician el intercambio de saberes, experiencias entre profesores, estudiantes y la sociedad en general. El día de hoy estamos acompañadas y acompañados por el médico especialista Guillermo Herrera. Él hace parte del Instituto de Cancerología y pues como se los mencionaba, él es especialista en temas de cáncer y hoy nos trae una conversación muy interesante, muy oportuna y pertinente sobre este tema. Damos la bienvenida a Guillermo para que podamos escucharte, compartir lo que nos traes para hoy y bueno, pues también decirles que este es un espacio en el que pueden participar. Tenemos diferentes modalidades. Pueden escuchar el chat si quieren hacer alguna pregunta, comentario o observación. O también en la parte inferior de su pantalla van a encontrar una opción que se llama levantar la mano. Si alguien desea hablar, pues como poner la voz por micrófono, primero pide el levantar la mano y ya automáticamente nosotros nos encargamos de habilitar este micrófono para escuchar. Entonces, los dejo con Guillermo, le doy paso también a él para que nos comparta sobre su experiencia. Muchísimas gracias, Guillermo, bienvenido. Muy buenos días a todos, yo soy Guillermo Herrera, soy médico hematólogo, trabajo específicamente con enfermedades malignas de la sangre, como las leucemias, el linfoma, el mieloma, y hoy aprovecho esta plataforma tan especial que nos ofrece la Universidad de Antioquia, que es Enseño porque quiero, para que tengamos la oportunidad de reflexionar juntos sobre un tema muy importante que es la comunicación en cáncer. Y cuando uso la palabra reflexionar, es detenernos por un momento a pensar en algo. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy, que nos detengamos como comunidad a pensar en el tema, en la fuerza, en la importancia de hablar de la comunicación en cáncer. Durante la conversación que vamos a tener, yo hice algunas preguntas interactivas que me gustaría que ustedes puedan también participar para que se conecten y veamos las opiniones. No hay preguntas correctas, falsas, no hay puntos, no sean tímidos, el punto es simplemente llegar a algunos puntos de controversia donde quiero pues llevar su atención. Por favor, con sus celulares pueden acá en este QR a la izquierda de la pantalla
ingresar y él automáticamente en el celular los va a llevar y se va a ir desplazando conforme vamos avanzando. Yo quería preguntarle de pronto a Cami si el cursor es visible donde estoy señalando. Sí, se ve perfectamente. Estamos viendo tu pantalla. Listo. Muy bien. Entonces, antes que nada, quiero hacer una declaración previa y es que yo soy totalmente consciente que el sistema de salud impacta en los resultados de nuestros pacientes. Pero el día de hoy, por razones didácticas, quiero que dejemos el sistema aparte, un momento por fuera, y quiero que nos centremos en el componente humano del cáncer, específicamente en lo que es lenguaje y comunicación. ¿Sí? Vamos a hablar de un tema muy sensible. Es sensible por una razón muy sencilla. Es un tema que nos toca a todos, de manera directa o indirecta. Cuando yo digo la palabra cáncer, inevitablemente nos conecta a mí desde el punto de vista laboral, pero a todos como humanos nos conecta con ese familiar, con esa persona que de pronto ya no está o con esa persona que está ahí, que está sufriendo. Entonces, de antemano, quiero que al expresarles mi opinión o la experiencia que he ganado en el proceso profesional, sepan que lo hago desde el respeto, desde la empatía y que todo lo que yo presente, casos que vaya a nombrar, a pesar de que vayan a ser parecidos a alguien que conozcan, puede ser mera coincidencia y lo hago solamente con fines didácticos. Quiero empezar mostrándoles esto. Eh, ¿Sabían ustedes que hay un tipo de leucemia que nosotros le aumentamos la supervivencia? Inicialmente era de 8% a 10 años y la pudimos aumentar a 92%. Quiero que miren esto, o sea, tecnológicamente pudimos pasar de 8% de supervivencia a 10 años a 92%. Esa leucemia específicamente se llama leucemia mieloide crónica. Voy a usarla como un ejemplo porque ha sido es un paradigma del éxito del desarrollo tecnológico en cáncer. Por ejemplo, en esta enfermedad tardamos más o menos un siglo en describirla morfológicamente, es decir, su aspecto. Luego nos tardamos 50 años más en correlacionar su alteración genética con un cromosoma que se llama cromosoma Filadelfia. Y luego nos demoramos ya un poco menos, unos 20, 30 años más, en poder conocer la ruta molecular propia de la enfermedad. Y gracias a conocer eso, empezamos a implementar una estrategia de tratamiento molecular dirigido que se llama imatinib. Pasamos de usar en esta primera fase que llamo era citotóxica, era de la quimioterapia antigua, entre comillas, pasamos de tener éxito eh, por mucho, por querer mucho, 60%, con gran cantidad de efectos adversos, a tener una era molecular donde usábamos una pastilla al día con muchos mejores resultados. Por favor, miren esta imagen. Esta imagen es bastante poderosa. Aquí en la curvita negra era cuando usábamos busulfán, que era una quimioterapia, a los 10 años solo el 8% de los pacientes estaban vivos. Pero miren, cuando ya usamos en la era molecular la quimioterapia oral, el medicamento dirigido, el imatinib, 92, 83 a 92% de pacientes vivos a 10 años y con muchísimos menos efectos adversos. Entonces, es claro que la tecnología nos está entregando unos resultados, unas mejorías, una esperanza para esos pacientes, para ayudarles digamos, a transitar en este proceso del cáncer. Pero solamente hay un problema, y el problema es que yo tengo que comunicarme con este paciente, generar un convenio, una relación médico-paciente lo suficientemente buena para transmitirle los beneficios, los riesgos, las externalidades, los pros, los contras, explicarle cómo debe hacer el proceso con su EPS, cómo debe ir, cómo debe hacer, cómo cuidarse ante los efectos adversos para que este paciente en últimas, en su casa, solito, destape el medicamento, lo ponga en su boca y se lo tome de la forma que debe ser. Fíjense que toda esta tecnología que les mostré acá queda reducida o queda, digamos, dependiendo de que el paciente ponga la pastilla en la boca. Y ustedes me dirán, ah, es muy fácil, doctor, usted le muestra esa imagen y el paciente va a entender fácilmente, entiende los números y simplemente se va a tomar el medicamento, pero no. Y no es fácil, ¿por qué? Porque esta es una foto que nos representa como colombianos y como colombianos somos diversos.
Y cuando hay diversidad, significa que tenemos comunicación y lenguaje diverso. Y por lo tanto, yo como médico tengo que saber que cada interlocutor, por su edad, por su raza, por su origen étnico, por sus circunstancias socioeconómicas, por sus creencias, por su cultura, por su experiencia de vida, debo usar un lenguaje que le permita de forma equilibrada recibir la información que les acabo de comentar. Entonces, con esto quería, como introducción, decirles que la comunicación en cáncer es muy importante. Y el objetivo de esta reunión va a ser reflexionar alrededor de eso, que la reconozcamos la importancia y convocarlos a que ustedes, como posibles futuros o actuales comunicadores en cáncer, se reconozcan como actores activos y asimismo empiecen a reconocer que pueden haber estrategias que mejoren la comunicación y así podamos aliviar a ese familiar que tanto queremos o incluso aliviarnos nosotros mismos. Vamos a tener tres momentos. Un primer momento donde quiero darles un contexto del problema de por qué es tan difícil el cáncer como tema técnico. Quiero también hablarles en un segundo momento ya de la comunicación en cáncer, pero haciendo un énfasis especialmente en aquellos escenarios que hacen complejo comunicarnos en cáncer. Y por último, voy a invitarlos con algunos tips muy prácticos de cómo podemos empezar a ayudar en la comunicación en cáncer a ese ser querido o incluso a uno mismo. Para las personas que se han ido uniendo, los invito a que le tomen una fotico de su celular con el QR para que puedan participar en las preguntas interactivas que van a empezar a aparecer consecutivamente a partir de este momento en la conversación. Empecemos en el primer momento, vamos a hablar, quiero, voy a intentar, porque créanme que uno cuando habla de comunicación tiene que ser humilde, porque la comunicación no es algo que uno vaya a un curso y diga soy un perfecto comunicador, la comunicación es algo que se va practicando y se va aprendiendo con la vida. Entonces, desde la humildad quiero intentar desde el punto de vista técnico llevarlo a los términos más generales para que toda la audiencia, que esta audiencia de Enseño Porque Quiero es muy variada, me pueda entender por qué el cáncer es complejo desde el punto de vista técnico. Entonces, por favor, las personas que ya se han unido a las preguntas, quiero que respondamos esta primera pregunta antes de que se agote el tiempo. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida? Uno de cada tres personas tendrá cáncer, uno de cada cinco personas tendrá cáncer o uno de cada 10 personas tendrá cáncer. En sus celulares pueden ir montando las respuestas. Bueno, acá tenemos que la mayoría de los participantes dicen que uno de cada cinco y una minoría dice uno de cada 10. Y esto me parece muy interesante porque tengo una noticia que les puede llamar la atención y me encanta porque la idea es precisamente generar ese efecto y es el número es uno de cada tres. Es decir, más o menos 3 entre cada 10 personas o uno de cada 3 va a tener cáncer durante su vida. ¿Listo? Uno de cada 3. Y acá el mensaje que quiero que les quede es, el cáncer es una condición muy común y muy cercana a nuestras vidas. Desde el punto de vista estadístico y frío, les puedo decir que si no va a ser en un familiar muy cercano, podemos ser nosotros esas personas que alguna vez recibamos o tengamos que tener esa conversación del cáncer. Pero no quiero generar miedo, ni mucho menos, al contrario, lo que les quiero decir es que precisamente quiero que rompamos esa barrera del cáncer como un tema tabú y lo traigamos como una realidad, como un hecho que va a ser muy, muy frecuente en nuestras vidas para que nos preparemos precisamente interesándonos en estos temas de comunicación en cáncer. Vamos a una siguiente pregunta. Los invito a participar, por favor. Un paciente con cáncer en estadio 4 tiene enfermedad avanzada y es incurable.
Si ustedes escucharan que alguien está en estadio 4, le dicen estadio 4 de 4, ¿ustedes interpretarían que es incurable? Ah, me encanta. Por eso les digo que siempre lo hago con humildad, porque no me esperaba que la inmensa mayoría dijera depende. Y eso me demuestra que la audiencia de pronto ya eh, em, va a tener un bagaje que me va a facilitar el mensaje que les quiero dar. Miren, esta diapositiva es bastante poderosa. Acá tenemos en esta primera columna diferentes tipos de cáncer. Tenemos cáncer de seno, hígado y linfoma, que es un tipo de cáncer de los ganglios. Y acá tenemos estadios tempranos o localizados, estadio uno y 2, y acá tenemos avanzados 3 y 4. Vamos a hablar, miremos la columna de avanzados. Miren que tener cáncer de seno a 5 años, la supervivencia, estoy hablando a grosso modo, es 33%. Pero miren que para otro tipo de cáncer, 84%. Escenarios totalmente distintos. Y si yo comparo linfoma con hígado, paso de un 3% a un 84%. Eso a mí, incluso desde el punto de vista técnico, me explota la mente, porque es que fíjense cómo a pesar de que están rotulados con la palabra cáncer, tienen unos resultados o unos desenlaces tan diferentes. Y acá esta diapositiva la traigo es para que ustedes, por favor, me entiendan que es muy peligroso que opinemos muchas veces desde la generalidad del rótulo cáncer. Entonces, yo tuve un familiar que tuvo cáncer avanzado, entonces cuando hable con otra persona que tiene cáncer avanzado, yo le presento a mi familiar, de pronto de pronto yo lo hago con la mejor intención, pero lo presento como un referente, pero es posible que no esté reflejando el cáncer que tiene la persona con la que estoy hablando. Y puedo caer en un riesgo de presentarle un panorama muy adverso cuando esa persona está en otro escenario. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la invitación con este mensaje? Es decirles que tenemos que saber que el cáncer no es una sola enfermedad, sino que son múltiples enfermedades. Pero, ¿qué es el cáncer? Entonces acá viene el reto. Voy a intentar explicarlo de esta forma. Las células del cuerpo tienen un mandato genético. El mandato es como la conciencia. Y esa conciencia genética le dice a las células que deben nacer, crecer, desarrollarse, funcionar, envejecer y finalmente morir en un equilibrio. Nacen unas, mueren otras y se mantiene una población en equilibrio. ¿Qué pasa en el cáncer? En el cáncer hay un daño genético y se pierde ese mandato, y al perderse ese mandato las células olvidan a qué velocidad deben nacer, a qué velocidad deben crecer, a qué velocidad deben reproducirse, cómo deben funcionar, dónde deben ubicarse, qué funciones deben hacer. Y finalmente se pierde toda esa conciencia genética y se produce una sobrepoblación que va a producir variedad de daños, síntomas y finalmente pueden llevar a producir la muerte del paciente. Eso es el cáncer. Entonces el cáncer es una enfermedad donde se pierde la conciencia genética y se produce una sobrepoblación de células del cuerpo. ¿Qué pasa? Una misma célula, así venga de un tejido, el mismo tejido, puede ser el pulmón, puede ser, por ejemplo, el pulmón, pero si esa célula tiene una alteración genética entre un paciente y otro, así sea una célula pulmonar cancerosa o maligna, puede ser un cáncer totalmente diferente, así venga del pulmón. Por eso no es tan fácil decir, yo tuve también un tío con cáncer de pulmón, le va a ir igual a mi amigo que tiene cáncer de pulmón. No, porque genéticamente pueden tener un bagaje totalmente distinto. Miren esta imagen, no quiero que se enreden, la traje precisamente solo para mostrarles. Esto es una enfermedad que llamamos leucemia mieloide aguda, pero fíjense que con el mismo nombre existen todas estas con diferente apellido genético. Y a pesar de que se parecen, vamos a decir, todas se llaman Pedro. Pero hay Pedro Flores, Pedro Martínez, Pedro González, Pedro Pérez. Y estos apellidos nos generan no solamente diferentes comportamientos, sino que también nos pueden generar diferentes tratamientos. ¿Y cuáles tratamientos? Tenemos en oncología gran variedad de tratamientos que van desde tratamientos esteroides
a cirugías, quimioterapia, inmunoterapia, terapia de inmunoterapia avanzada como las células CAR-T, terapias dirigidas específicas de molécula pequeña, radioterapia, tenemos radioinmunoterapia, tenemos fototerapia, tenemos trasplantes de precursores, otros tipos de trasplantes, etcétera, etcétera. Entonces yo les pido a todos otra vez traer la mirada acá. Si nosotros combinamos la gran diversidad de enfermedades con la gran diversidad de tratamientos, ¡pum! Nos explota la cabeza y llegamos al punto en el que debemos reconocer que el cáncer no es una sola enfermedad, que no le ocurre a una misma persona y que no le ocurre en un mismo momento. Entonces, es una enfermedad muy común, pero muy compleja. Y esto se los digo no para asustar, sino para generar humildad. Tenemos que ser humildes y cuando se nos presente esa situación del cáncer, lo primero que tenemos que recordar es decir, estamos entrando en un tema complejo y tenemos que abordarlo con calma, con prudencia, con mesura y recordando cuáles son nuestros roles. Si yo tengo un rol como amigo, como paciente, como médico, como familiar, como cuidador, eso va a ser muy importante y ahora vamos a hablar de los roles. Esta imagen la traigo es para que así estamos en este punto de la presentación. Oiga, esto es muy complejo. Y a veces estoy en medio de la cafetería, en el bus, y yo escucho la conversación de dos señores que están hablando de cáncer, y resulta que el señor le está diciendo al otro, yo tengo un cáncer estadio 4 y este cáncer estadio 4 mi doctor me dijo que con esta pastillita yo puedo sobrevivir tanto tiempo, 5 años. Y yo estoy escuchando y resulta que a mi tía con un cáncer estadio 4 le dijeron en este momento que solamente podíamos ayudarle desde el punto de vista del cuidado paliativo. Si yo no entiendo que el cáncer es tan diverso y que de pronto el cáncer de este señor, así sea estadio 4 es totalmente diferente al de mi tía, eso me puede generar un distrés social, un distrés psicológico. Empiezo a participar en esa conversación, pero participo ya no desde la conciencia de la complejidad, sino desde la conciencia del reduccionismo. Entonces yo voy a decir, no, es que a mí el doctor me está mintiendo. Llamo a mi tía, es que le están diciendo mentiras. Mire que yo ya hablé con un señor y él me dice que él tiene un cáncer estadio 4 y si le están ofreciendo algo. Y de pronto nadie está diciendo mentiras, ambos casos son ciertos, sino que la diferencia es que no se está reconociendo la individualidad de cada uno de los casos. Ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces ya vamos a dejar la biología atrás y vamos a empezar a hablar de la biografía, del lenguaje y la comunicación. Hasta este punto quisiera preguntarles, ¿hay alguna pregunta, hay alguna duda en la audiencia? No sé, Cami, de pronto has recibido alguna pregunta que quieras que... Por el momento no, pero bueno, ya que lo mencionas, invitarles a que pueden comentar por el chat, pueden levantar la mano para abrir el micrófono, estaremos encantados de escucharlos, entonces pueden seguir pues como conversando, pero estoy muy atenta a lo que quiero decir. Muy bien, gracias, Cami. Ahora vamos a hablar entonces, vamos a entrar en materia en el segundo momento. Vamos a hablar de la importancia de la comunicación en cáncer. De esto hay libros, de esto hay expertos, de esto hay especialidades que yo debo reconocer desde el punto de vista, yo soy hematólogo, hago la parte de oncología en cánceres que provienen de la sangre y órganos relacionados, el vaso, la médula ósea, pero hay especialidades, por ejemplo, la psiquiatría, la psicología, la psicooncología, la psicopsiquiatría, el cuidado paliativo, que incluso pueden tener un bagaje mucho más profundo que el mío en comunicación. Entonces, nuevamente, traigo acá humildad. No queremos que en este momento todos seamos expertos en comunicación, sino que lo que yo quiero mostrarles son especialmente aquellas circunstancias que hacen que comunicarnos en cáncer es difícil y poder de pronto dar algunos tips que creo que pueden ser importantes en el momento que se les presente esta situación. Primero que todo, decirle que los elementos de la comunicación general que hemos aprendido en otros escenarios también son válidos en la comunicación en cáncer. Hay un emisor. ¿Quién es ese emisor generalmente? Va a ser un médico o un líder, pero ese emisor puede cambiar, ¿cierto? Yo puedo ser un emisor como cuidador con el paciente, ¿cierto? Puedo ser como amigo,
Entonces, el emisor es a quien que emite el mensaje. Voy a hablarlo como médico. Entonces, voy a ser emisor. ¿Quién es ese receptor? El receptor será el paciente, ¿cierto? Quien va a recibir el mensaje. Pero asimismo, yo a veces como emisor médico tengo como receptor no el paciente, sino el cuidador. A veces mi paciente es un paciente pediátrico y yo debo hablar con esa mamá. O a veces es un hijo de un paciente muy anciano y ese va a ser mi receptor. Voy a hablar un mensaje es la idea que debo transmitir, que puede ser muy variada y puede depender del tiempo y va a tener un objetivo diferente dependiendo del tiempo. El código es la manera en la cual yo voy a transmitir ese mensaje, que en general lo que busco como médico es que sea lo más claro, lo que pueda ser más sencillo y pueda manejar el paciente. El canal, acá hay que hacer una reflexión, inicialmente era un canal verbal, face to face, persona a persona, cara a cara, vis a vis, pero yo creo que la pandemia nos aceleró un proceso de digitalización. De hecho, en este momento estamos usando un canal que años atrás no era el convencional, pero más que verlo como una desventaja, hay que verlo como un recurso a favor. Pero ojo, en comunicación en cáncer, por favor, esto es una reflexión. Siempre que podamos, aprovechemos el contacto humano, el contacto físico, esa relación vis a vis, porque eso puede alimentar un poco más al paciente. Y tenemos el contexto, lo que llamamos referente en comunicación, que es entender el ámbito general en el cual se encuentra tanto emisor, receptor, código, mensaje y canal. Y acá quiero hacer una reflexión importantísima. La comunicación es humana, entre dos humanos, no es entre el robot doctor y el humano paciente, o no es entre el robot paciente y el humano doctor. Ambos, tanto emisor como receptor, van a ser humanos y por lo tanto el contexto de ambos puede afectar la comunicación. El doctor que se sienta a veces delante del paciente también puede tener a su mamá con cáncer y ese paciente puede estar de pronto en una situación mucho mejor emocional o espiritual que ese médico. Y viceversa, a veces el médico está muy bien, pero ese paciente está pasando pues por una situación muy difícil. A pesar del profesionalismo, yo siempre les pido que entendamos que no todos los días tenemos la misma situación, el mismo momento y la comunicación es humana, sujeta a error y por lo tanto sujeta a compasión mutua tanto del emisor como del receptor, ¿vale? Dando toda esta complejidad, fíjense que yo puedo pasar de tener una imagen tan sencilla como esta, ahora miren esta. Uf, muchísimo más compleja y esto sí ya puede ser mucho reflejar mucho más la complejidad que está en salud y en cáncer propiamente, con todos estos factores que nos generan dificultad. Entonces, la reflexión grande acá es, en comunicación en cáncer, yo no busco informar. Informar es dar información, es simplemente decir, dar datos. Yo acá quiero comunicar y este común es generar comunidad, convenio, socializar. Eso es algo que estamos haciendo en este momento en Educo porque quiero, enseño porque quiero, perdón. Estamos generando comunidad, queremos generar tejido social. Acá el foco es distinto y cuando uno comunica y no informa, no solamente quiere llenar una mente con datos, sino lo que quiere es generar un efecto. Toda comunicación, y quiero que todos ustedes escuchen esta frase, toda comunicación puede tener un efecto y como efecto puede ser positivo o negativo. Si yo me comunico mal, puedo tener un efecto negativo. Puedo impactar en la salud del paciente negativamente, pero si me comunico bien, puedo generar un efecto positivo. Gracias. Esto es una maravilla, es que a pesar de que tenemos que tener conciencia de que hay un efecto, por fortuna la comunicación en cáncer se puede enseñar, se puede aprender y se puede entrenar. Entonces los invito a que sepan que si seguimos trabajando en esto, podemos aprender y hacer una muy buena comunicación en cáncer. Les voy a mostrar este estudio, lleven la mirada a esta diapositiva. Es un estudio presentado en 2010 y es muy interesante. Lo que se hizo fue dos grupos de pacientes con cáncer pulmonar metastásico. A uno se les incluía un programa de cuidado paliativo estructurado solamente cuando presentaban síntomas, o sea, cuando lo necesitaban. Y a otros se les ofreció ese programa de cuidado paliativo que incluía estrategias de comunicación desde
temprano, o sea, no desde que lo necesitaran, o sea, desde que apareciera el síntoma, sino desde antes. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió algo muy interesante. Aquellos que se les ofreció temprano este programa estructurado de comunicación y cuidado paliativo empezaron a tener mejor calidad de vida. Y algo que no se esperaba al estudio, tuvieron mayor supervivencia, a pesar de que ni siquiera requirieron más tratamiento oncológico específico. Esto vuela la mente porque significa que con comunicación, con estrategias de cuidado, no dirigidas propiamente al tratamiento oncológico, podríamos impactar no solamente en calidad de vida, sino también incluso en supervivencia. Algo muy interesante a tener en cuenta. Avancemos a esta pregunta, por favor, invitados a participar. En una palabra, ¿en qué aspecto puede mejorar la buena comunicación en el contexto del cáncer? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, yo creo que puede mejorar el sueño, yo creo que puede mejorar X o Y. Díganme, ¿en qué creen que podría la buena comunicación impactar la salud en un paciente con cáncer? Muy bien, acá nos están diciendo que puede generar tranquilidad, puede impactar en la salud mental, puede aumentar la esperanza, puede generar empatía y resiliencia. Acá hay algo muy chévere y es que de pronto, ¿será que esto es solamente para el receptor o será que el emisor también se puede sentir bien? Que es muy importante. Si comunicamos bien, yo también me siento bien como emisor, no solamente como receptor. Muy bien. Acompañamiento, calma, expectativas. Todo esto vale la pena. Y acá les muestro esta diapositiva en la que hay diferentes estudios que nos han mostrado que ha impactado tanto en calidad de diagnóstico, reducción de efectos adversos, disminución de psicopatología, costos de la atención, aumentos de la adherencia en el paciente, supervivencia, disminución de recaídas, calidad de vida. Obviamente, no es la panacea solamente la comunicación, pero sí puede ser tan importante como aquella pastilla que les presenté al principio de la presentación. Entonces, a este punto, saber que la comunicación en cáncer efectiva nos va a ofrecer beneficios tanto psicológicos, biológicos y prácticos. ¿Listo? Y la verdad, no tiene costo. Comunicarnos bien no tiene costo, ¿cierto? Ser empáticos no tiene costo. Entonces yo creo que es bastante importante implementarlo. Esta diapositiva es simplemente para mostrarle otros de tantos títulos de estudios, mostrarles que hay gente que está interesada en el mundo estudiando alrededor de la importancia de comunicarse y cómo esto impacta en la salud de nuestros pacientes. Entonces, ¿dónde está el reto? Acá les voy a mostrar los escenarios, diferentes escenarios que hacen difícil, digamos, poder llevar a la práctica todos estos beneficios que nos trae una comunicación asertiva en cáncer. Entonces, uno de los problemas es que a los pacientes, a estos receptores, les toca pensar en medio de la premura. Y acá les traigo esta imagen del Guernica de Picasso porque yo pienso que esto refleja muchas veces la mente de ese paciente que recibe la noticia del cáncer. Es una mente fragmentada, una mente que se rompe, una mente que presenta emotividad, sufrimiento. Todo eso está ocurriendo en un mismo paciente al mismo tiempo, a toda velocidad. Imagínate en ese momento yo llegar con información técnica, hablarle de números, porcentajes, y al mismo tiempo decirle, señora, rápido, decida, tiene que decidir qué escoge, qué no escoge, pero hay que entender que ese médico que a veces lo hace así, también lo debe hacer porque es el único médico para atender un grupo muy grande de pacientes en el día y debe cumplir. Entonces, tratando de ser compasivo con todos estos escenarios, el llamado de atención y la reflexión es que todos los actores de la comunicación en salud, tanto ustedes como nosotros como comunidad, tenemos que buscar la forma, el tiempo y el espacio para que le demos las mejores condiciones para que el paciente pueda comunicarse en salud de la mejor manera. A veces puede ser un tranquilízate, respira, te voy a dar un tiempo, sé que eso está siendo muy difícil, no te preocupes, puedo esperar, si quieres vuelvo en unos 10 minutos. Y fíjate que no tiene que ser 2, 3 días, pero puedo dar un espacio pequeño para que esa persona
Puedo decirle, creo que acá hay mucho ruido, hay mucha gente, ¿te parece si vamos a una sala más pequeña? ¿Te quieres sentar? ¿Quieres que te acompañe otra persona? Y fíjate que simplemente con eso podemos encontrar una forma, un tiempo y un espacio, a pesar de las circunstancias que no siempre son perfectas o ideales, para que esa persona en medio de la premura pueda pensar mejor. Dos, el vocabulario impacta. Porque nosotros, dependiendo del vocabulario que usemos, podemos generar unos constructos, unos fantasmas, unos miedos, unos temores, podemos ampliarlos o desarrollarlos en el paciente. Y tal vez uno de los estudios que quiero traerles es uno de esos estudios americanos del doctor Schwartz, y es que él ha estudiado que usar el lenguaje belicista de guerra parece que no funciona, ese paradigma de lucha contra el cáncer, es decir, tú eres guerrero, nosotros somos guerreros, tú luchas, tú peleas, vamos a vencer este monstruo, vamos, parece que no está teniendo el efecto. Un estudio de encuesta que se hizo en pacientes con cáncer de mama demostró que términos como superviviente lo correlacionan en un 30% como neutro y hasta un 60% como negativo, y solo un 10% lo valoró como positivo. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Yo le hallo la razón a los pacientes. Porque el cáncer genera incertidumbre. Y si a mí me dicen que en esa incertidumbre yo soy un luchador y de pronto en el resultado del examen no me fue bien, significa que yo paso de ser luchador a ser un perdedor, ¿cierto? Pero yo soy perdedor de una pelea que yo no quise asumir, porque el cáncer yo no lo escogí, el cáncer llegó a mi vida como un proceso natural. Entonces, fíjense que este vocabulario de lucha y de paradigma de lucha contra el cáncer debemos irlo desmantelando para un paradigma de tranquilidad, de comprensión, de flexibilidad, de apertura, en el cual le demos el ambiente más pacífico para la curación del paciente. Si queremos usar ejemplos, la recomendación es que hablemos más bien de camino, viaje, paseo, proceso, ¿cierto? Que el paciente sepa que es un camino, que los caminos pueden tener baches, que los caminos pueden tener momentos buenos, pueden haber, en ese caminar pueden haber días de sol o días de lluvia, que en esos días de lluvia pueden haber sombrillas, que pueden haber acompañantes en el camino, y fíjense que pueden ser analogías que le permiten al paciente tener un poquito más de empatía independiente del resultado que haya. Guillermo, Señor, ¿sí? discúlpame, hago una intervención. Por aquí María Elena Bedoya nos plantea un par de preguntas. En la comunicación del diagnóstico, ¿qué errores son más comunes al dar este tipo de noticias y cómo evitarlos? ¿Qué papel juegan las emociones del profesional de salud al comunicar el diagnóstico? Si te parece, Cami, porque estructuralmente me parece que esas me pueden ayudar mucho a la parte de los tips, que es el tercer momento. Si te parece, al empezar el tercer momento, me tienes esas dos preguntas ahí. ¿Quién fue la persona que nos preguntó? María Elena Bedoya. María Elena, te prometo que te la respondo en el momento 3 porque me van a servir mucho precisamente para esa fase. Pero muchas gracias, son Dale, muy válidas. gracias. Vamos a hablar ahora de esta reflexión, y es que, ojo, acá, como es un viaje, estamos hablando de un camino recorrido, el proceso es dinámico y puede cambiar en el tiempo. Entonces, estos pacientes hacen unos procesos psicológicos que tienen fases, etapas y requieren tiempo. Entonces, por favor, como comunicadores en salud, tengamos paciencia dentro del tiempo. No queramos que nuestro paciente, no queramos que nuestro familiar pase de una fase de recibir la noticia inmediatamente a una fase de acción, integración, por ejemplo, o toma de decisiones inmediatamente. Hay que dar tiempo. También hay que saber que no todos los pacientes hacen todas las fases. Entonces nos toca conocer que esto puede tener variabilidad. Pero acá la reflexión que quiero decirles es que es un proceso que es tiempo dependiente. A veces hay que dar tiempo, y que también en el tiempo y de forma dinámica un paciente que veníamos muy bien, había recibido bien el diagnóstico, ya estábamos en una fase de aceptación y toma de decisión,
pero resulta que el cáncer progresó y tengo que hacer una amputación, por ejemplo, de un miembro. Y ya el duelo del diagnóstico lo habíamos, en comillas, superado o aceptado, pero ahora viene el duelo de una amputación y ese paciente puede volver a una fase de duelo y regresar. Y es totalmente comprensible y por eso tenemos que ver al paciente desde un punto de vista dinámico. ¿Listo? Dinámico en el tiempo, dinámico a las contingencias que se nos vayan presentando. Otro aspecto importante es que la información para cada paciente tiene un valor relativo y nosotros como emisores no podemos desde nuestra subjetividad decir qué es y qué no es importante para el paciente. Yo les traigo esta foto del Principito. Quienes han tenido la hermosa oportunidad de leer este libro se van a dar cuenta que para el Principito era importante su flor, el zorro y el cordero. Y si bien para los adultos esto no era importante, para él era muy importante. Para mi paciente con cáncer, las cosas que le importan son propias de él y yo tengo que preguntarle, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y yo, desde mi subjetividad, no puedo decirle que se caiga el pelo no es importante, porque yo de pronto, desde el punto de vista técnico, sé que de pronto no es lo que más va a marcar la supervivencia del paciente, pero sí puede ser para la imagen del paciente algo muy relevante. Entonces tengo que ser muy cuidadoso de no generar una escala de valor en las prioridades del paciente, sino escucharlas, entenderlas y empezar a hacer una transacción con él y explicarles del recurso. ¿Tú qué piensas si podemos hacer en caso de que se caiga el pelo estas estrategias? Me gustaría explicarte que de pronto el pelo va a volver a aparecer, va a volver a crecer y en ese momento sé que vas a estar un poco mejor y empezar a hacer como esta transacción, pero nunca, nunca quitarle el valor de lo que son prioridades para el paciente, porque eso va a generar también desconfianza y sensación de desconocimiento. El Guillermo, problema es que, por dime, aquí tenemos otra pregunta, ya que nos dice si también la desplazamos para el tercer momento, pero te lo voy a mencionar. Nos pregunta Sandra Tobo. Buenos días, tengo una pregunta. ¿Qué papel juega un paciente si el resultado llega vía correo? ¿Cómo buscaría un apoyo si desde el resultado queda solo? ah, esa pregunta, ahorita voy a hablar de las tecnologías, ¿sí? Estoy a dos, tres diapositivas de entrar al tema de las tecnologías y ya la voy a retomar. Perdón por aplazarlas, pero es que creo que si les pego imagen y contexto, les va a servir mucho más a las personas. ¿Quién nos generó esa pregunta? ¿Tenemos nombre? Sí, Sandra Tobón. Sandra, ya te la voy a responder. Esa va a ser un poquito antes que la de Eliana, creo que va después, pero ya las vamos a hacer, pero quiero exponerles contexto. Venía contándoles que cada paciente tiene una información y les da un valor relativo a lo que él considera como importante. Miren este circulito. Fíjense que hay pacientes que la importancia es que se van a quedar sin empleo. Hay pacientes que son informales y tienen que llegar a la casa con dinero y no lo van a poder hacer por el diagnóstico. Hay personas que el estrés emocional, la imagen física, hay personas que su sexualidad se afecta y eso es muy importante. En fin, hay tanto que hay que contemplar, pero el primer paso que hay que hacer es preguntarle a esa persona. Y no solamente el médico, ustedes que son esos familiares más cercanos, amigos más cercanos que conocen a esa persona, que conocen a esa persona que saben que su aspecto físico es muy importante, que conocen a esa persona que saben que ir al gimnasio y hacer ejercicio es muy importante, que saben a esa persona que tiene la necesidad económica, ustedes mismos son los que van a tener esa sensibilidad para decirle, amigo, familiar, qué es lo que te está dando miedo, qué te preocupa, y asimismo también estructurar la ayuda, que eso va a ser el tercer momento que lo vamos a explicar. Muy bien, acá vamos a hablar un poquito de las tecnologías y vamos a responder esa pregunta de cuando nos llegan esos resultados vía correo y todo eso. Pero quiero empezar con este abrebocas. Los roles. Quiero que recordemos que en la comunicación hay roles. Yo soy emisor, el paciente, el familiar, el receptor, viceversa, y vamos a estar cambiando de roles. Pero quiero recordarles que no hay nada más bonito y saludable que sepamos qué rol tenemos y qué alcance, capacidad, educación, bagaje tenemos en cada uno de los roles. Y no es un tema de egos, no es un tema, al contrario, es un tema de seguridad del paciente y es un tema del alcance que tenemos. En esta foto que ustedes están viendo,
Vemos una familia, yo le llamo familia GPT, es una familia que cuando recibe un resultado, recibe una noticia, inmediatamente acude a la dimensión técnica y empieza a leer, informarse, tecnología, todo, todo. Y ese paciente que tiene un distrés emocional, que se le fractura el corazón y necesita un apoyo natural emocional, encuentra una familia que le va a dar respuestas desde lo técnico. Papá, pero yo ya leí que este tipo de cáncer se puede curar. Eso es con quimio, con radioterapia. Mamá, es que yo, ahí ya, mire lo que dice ChatGPT, o lo contrario, entre hermanos. No, yo ya revisé en internet, terrible. La mamá no va a durar mucho tiempo. Y el punto es, esa mamá, ese enfermo, lo primero que tenemos que acudir es hacer una red, un tejido social de primeros auxilios psicológicos, desde la mayor humildad. Mamá, yo no soy médico, pero yo estoy aquí para ti. Vamos a buscar a esa persona que desde el punto de vista técnico nos ayude, pero yo lo que te puedo prometer es que yo soy tu hija y te voy a acompañar en todo el proceso. Yo les pregunto, ¿no será que eso alivia más el corazón que de pronto yo responderle, mamá, es que yo miré en ChatGPT y esto es lo que dice? ¿No será que dar ese bálsamo, porque es que realmente yo les vuelvo a apelar a algo? El primer contacto que nosotros tenemos como humanos es un contacto piel a piel al nacer con nuestra mamá, con nuestra familia, con nuestra sociedad, con ese cariño. No hay tecnología, ahí no hay números, ahí no hay supervivencia, curva, ahí no hay eso, ahí hay solamente afecto y emoción. Entonces, con esta imagen yo les quiero decir, no permitan que el cáncer cambie y trueque esos roles. Seamos amigos, seamos hermanos, seamos mamás, seamos hijos y nosotros seamos médicos para que no se troquen esos roles en los pacientes. Entonces acá viene lo de la tecnología. Mantengamos los roles, no nos volvamos hijos GPT, familia GPT y tengamos la tecnología como un aliado, pero tenemos que tenerle unos márgenes de seguridad. Y acá viene la respuesta a la pregunta que nos hicieron. La tecnología nos ayuda, nos da velocidad, nos permite comunicarnos, pero tiene unos riesgos. Uno de los riesgos que nos plantea, ¿me recuerdas el nombre de la persona que nos hizo la pregunta? Fue Sandra. Sandra, sí. Sandra nos plantea uno de los riesgos que nos está trayendo la tecnología. Créanme que yo incluso he peleado fuertemente para que eso no ocurra, y es que los pacientes reciban resultados virtuales, digitales, sin tener el apoyo de un médico que les ayude o un personal de la salud que les ayude a comprenderlos. Hemos tenido pacientes que reciben el diagnóstico de cáncer o meten ese resultado que reciben al chat GPT y les dicen, pues eso es cáncer, y reciben en soledad o reciben esa información de la forma, digamos, impactante y fuera del contexto adecuado que debe ser. ¿Cuál es mi recomendación si les llega a ocurrir este evento, tanto como personas o como, o como red de apoyo? Volver a la humildad de las primeras diapositivas que vimos. Y lo primero que hay que hacer es decirle a esa persona, mira, vamos a suspender un poco, alejémonos de la información técnica. Ya sabemos que hay una noticia que nos preocupa, hay un mensaje que nos preocupa, que es esta palabra cáncer o este posible diagnóstico. Pero ¿cuál es mi invitación? Por ejemplo, ustedes que están asistiendo a esta reunión. Yo tuve la oportunidad de estar en una reunión de comunicación en cáncer y uno de los primeros mensajes que me dieron es que no todos los cánceres o no todos son iguales y que todo depende de las características propias de la persona, de la enfermedad y el contexto. Hijo, hermano, papá, mamá, voy a darte una invitación. Yo estoy aquí para apoyarte. Sé que ahorita estamos asustados, hay preocupación, vamos a hacer lo posible, pero te voy a ayudar o vamos a hacer un proceso para que resolvamos estas dudas de lo técnico con un médico, ¿cierto? Y vamos en este momento a hablar desde la parte emocional. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te trae? Y ahí vamos a permitir que esa persona libere la parte emocional. Em, yo creo que es válido decir que tú le puedes decir a esa persona, Sandra, tú le puedes decir, lamento mucho que esta haya sido la manera que tú has recibido la información con un correo electrónico, pero yo, gracias a haber participado en un evento de comunicación en cáncer, he podido
Sé que estas situaciones pueden producir mucho estrés, pero tranquilízate un poco porque tenemos la oportunidad de llegar a una persona con más experiencia técnica en esto para que nos ayude a entender esto. Te invito a que no te, digamos, predispongas, no hagas un prejuicio, unas conclusiones apresuradas con esta información que recibiste por la vía que no debe ser y dejemos que desde el punto de vista técnico nos oriente la persona más adecuada. Mientras tanto, otra vez, Sandra, te le dispones a esa persona. Yo estoy a disposición para ayudarte desde el punto de vista emocional, como amiga, como familia, para ayudarte como que sepas que tienes un apoyo, un respaldo. Ya ahorita vamos a hablar como en el módulo 3 cómo vamos a ayudar efectivamente a la persona. Volviendo a los riesgos en salud, que no solamente son los correos electrónicos que no deben ser apropiados, que son inapropiados como este que me dijiste, Guillermo, que no tienen ese tacto, tenemos otros riesgos que es, por ejemplo, el uso autodidacta de la inteligencia artificial o de recursos electrónicos que no están dirigidos para pacientes o para responder preguntas de pacientes. Todos Guillermo, estos son títulos, yo dime. hago una interlocución acá. Bueno, primero, como una moción de tiempo, también preguntarles a quienes están aquí participando de la charla si tienen disponibilidad como para sumarse 5 o 10 minutos después de las 11, ¿cierto? Igual iniciamos un poquito más tarde, pues para que podamos terminar la conversación de una manera tranquila. Y lo segundo es que María Elena Bedoya nos plantea también otras dos preguntas. Cuéntame si es pertinente que te las mencione ya. También están relacionadas como en la relación médico-paciente y muchas de estrategias de comunicación. O quiere que te las plantee después. Yo creo, si estás de acuerdo, yo creo que sería por la moción de tiempo para que lo hagamos en el módulo 3. Perfecto. Y bueno, entonces quedo muy atenta a la disponibilidad de los participantes y pueden quedarse de 5 o 10 minutos después de las 11. Pueden responder en el chat como sí o no. Y ahí ya miramos también pues como cuál es el estimado de las cosas que estaremos pensando. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, hay, hay efectos adversos. Sabemos que como la comunicación tiene efectos, también el uso de la inteligencia artificial, que no está diseñada para la comunicación humana en cáncer, no está diseñada para eso, es artificial. Y nuevamente, la comunicación en cáncer, lo que prevalece es el componente humano. Estamos centrados en la persona, no es técnico. ¿Listo? Vamos a resolver esta pregunta, por favor. Esta es, ¿quién debe tomar las decisiones en caso de cáncer? Entre el médico y el paciente, que acá hubo ahorita hubo ya la palabra relación médico-paciente. ¿Quién debería tomar esas decisiones? Muy bien. Definitivamente la audiencia hoy yo creo que está súper centrada como en el proceso, la idea que estamos manejando y nos da como principal opción compartida. El paciente no está mal, pero yo sí quisiera decirles que en los modelos de relación médico-paciente, tal vez el modelo que más está recomendado es un modelo deliberativo. ¿Qué significa el modelo deliberativo? No es como el paternalista donde el médico decide por el paciente, no es el informativo donde el médico solamente da información y dice, estos son los datos, señor, usted decide. No es interpretativo donde el médico dice, yo con estos datos pienso por el paciente e interpreto, yo creo que él cree, o sea, yo sirvo como un puente, yo pienso que él piensa, sino deliberar. ¿Y qué significa deliberar? Significa que el médico, como experto en el tratamiento, como experto técnico y biológico, habla con el experto en la vida, en su propia vida, que es el paciente, también con sus familiares, que son expertos en la en sociedad con ese paciente, y hacen una decisión compartida. Eso sería lo ideal. Vamos a entrar entonces al momento 3. Acá ya vamos a hablar de los tips específicos. Si quieres, me puedes, por favor, no sé, Cami, si dejamos las preguntas al final. No sé qué respondió la audiencia respecto al tiempo y las dejamos al final y para ya poder concluir.
Sí, bueno, ya mostraron su disponibilidad, maravilloso. Muchas gracias por la confirmación. Nos llegó otro comentario más, pero creo que entonces voy a recogerles para el final de la conversación. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a hablar del momento 3. Acá vienen unos tips prácticos de cómo podemos llevar como a aterrizar y ayudar a nuestros pacientes o a esos familiares en comunicación en salud. Entonces, lo primero debo decirles para que tengan tranquilidad, y eso ustedes se lo deben transmitir a los pacientes. Obviamente, no puedo decir o jurarlo por todos mis colegas, pero sepan que nosotros tenemos un deber de veracidad, de respetar la autonomía y las creencias, de ser apropiados en el lenguaje y de ser balanceados en el lenguaje. El lenguaje y la comunicación, al igual que un medicamento, debe tener momento, dosis, frecuencia, y esto es un deber del médico. Entonces, y quiero que lo transmitan. Mire, yo creo que es importante, es esencial que si queremos que la medicina tenga futuro, le entreguemos al paciente y a familiares confianza. Y la confianza es que tenemos estos deberes y nuestro compromiso es comunicarnos bien con ustedes. Pero, así como hay deberes de parte del médico, también hay unos deberes del paciente. Y esta diapositiva quiero que la miren ustedes, si le quieren tomar fotico después en el video. Es muy sencillo, les quiero mostrar que aquí hay unas conductas de la comunicación que debe seguir el médico para que se comunique efectivamente, pero miren que acá hay unas conductas también de efectividad que debe tener el paciente. Entonces yo como médico le presto atención a mi paciente, lo miro a los ojos, yo sé que escribo en la historia clínica en el computador, pero también lo miro, le hago afirmaciones, hago empatía, hago conexión. Pero si mi paciente está con el celular, el acudiente está con el celular, no me quieren poner atención, su vocabulario es agresivo, me ponen barreras, puede ser que haya una interferencia que no viene desde el médico, sino también del paciente. Miren lo bonito, la comunicación requiere de dos. Muy bien. Clave, acá, motivemos a expresar. Esto es de lo primero que tenemos que hacer. Desde el primer momento, yo como médico invito a mi paciente, ¿cómo te sientes? ¿Qué opinas? Permitir expresar, ¿listo? ¿Qué sientes? Y dejar hablar. No interrumpamos. Yo creo que es parte de nuestra cultura que es muy positivista. Es la persona va a decir, me duele inmediatamente. ¿Cómo le quito el dolor? No, no, no. ¿Te duele? ¿Dónde te duele? ¿Cuánto te duele? ¿Qué sientes? ¿Qué te preocupa? Exprésame más, ¿qué más me quieres contar? Porque muchas veces, por querer cortar la incomodidad del otro, cercenamos la conversación. Y ahí es donde ese escuchar nos puede dar mucha información. Entonces, motivemos a expresar y dejemos expresar libremente. Y seamos dinámicos en el tiempo. ¿Tú le has preguntado a tu mamá cómo se siente? Sí, doctor, claro que sí. ¿Cuándo le preguntaste? En el diagnóstico hace 6 meses. Y en esos 6 meses durante el tratamiento. Entonces, fíjense que es dinámico, ¿listo? ¿Qué les pido? Que seamos acudientes activos, perceptivos. Miren esta foto, por favor. Es acudiente con el celular, lo tengo todos los días. A veces yo me siento un poquito, yo digo, ¿será que soy un poquito como regañón o viejito que yo les digo? Le digo al acudiente por el nombre, trato de decirle, fulanita, estamos con tu mamá acá, ¿te parece si guardas el celular y le ponemos 100% de atención a ella? Yo sé que a veces puede sentirse como un regaño, pero créanme que miren solamente el lenguaje corporal de las dos fotos, mismos personajes, miren cómo cambia la escena. Totalmente diferente, una mano en el hombro, una mano que respalda, totalmente diferente. Siguiente, por favor sean activos. Cuando voy a tener un encuentro con mi médico, preparémonos. Con mi paciente o acudiente saco una hojita, mamá, ¿qué preguntas tienes? ¿Yo qué dudas tengo? Hago una lista de los recursos que yo tengo, de ideas que tengo, saco el tiempo, me dispongo, hago una preparación, porque esa comunicación tiene que salir lo mejor posible. Tengo que definir los roles, yo soy hijo de mi mamá, pero también puede ser que la prima me quiera ayudar para esa cita, eso hace parte de los recursos. Fíjense que sentarse a hacer una planeación vale la pena antes de, y no improvisar en ese momento. Ahí es donde yo les digo, esa libreta, ese diario que no solamente debe ser
para la estructura de esta planeación, sino también para los sentimientos que esa persona se pueda expresar en ese diario. Ideas y preguntas les va a ayudar mucho en el proceso. No sobra decirlo, nuestro sistema de salud es un sistema complejo, hay mucha papelería, hay muchos resultados, hay muchas impresiones, muchas órdenes. Sé que les da mucha tranquilidad a mis pacientes cuando yo les enseño a utilizar la carpeta del organizador y eso les da bastante tranquilidad. Implementenlo, por favor, en lo posible. Otra estrategia es motivar al paciente y a sus acudientes a hacer lo que se hace muchas veces en seguridad aérea. Por eso les traigo a estos pilotos acá. Es el ask, tell, ask, lo que nosotros a veces llamamos el chequeo cruzado. El doctor te dice algo y tú devuelves. Entonces el doctor te dice, te tomas la pastilla una vez al día. Y tú como chequeo cruzado puedes decir, doctor, ¿una vez al día? Sí, en la linetica, una vez al día. Fíjense que esto genera bastante tranquilidad y permite también desarrollar eso. Adicionalmente, la prescripción electrónica. ¿Qué quiere decir esto? El médico debe recomendar unos sitios web, unas fuentes que son seguras para el proceso de educación del paciente. Informarse y educarse como paciente es un derecho, pero también es un deber que lo haga en unas páginas web que al menos sean cuidadosas con el lenguaje. Una de esas opciones es Medline Plus, se las estoy compartiendo acá, este es el link y acá estamos viendo cómo es la interfaz. Aquí en Medline Plus, que viene, es una herramienta que viene respaldada por la Biblioteca Nacional de Medicina del NIH en los Estados Unidos, ustedes pueden poner acá en el buscador diferentes preguntas, habla de nutrición, habla de todo y lo hace, digamos, desde un punto de vista verificado por personal de la salud para disminuir los riesgos de la información. Otra estrategia es plantear siempre, a pesar de que haya la oportunidad de que te pueda ir bien, nunca sobra hablar o discutir de los escenarios que no vayan a ser muy buenos y preguntarle a ese ser querido, ¿tú qué quisieras en caso de? Y en Colombia ya tenemos diferentes formatos y estrategias de plantear deseos y voluntades anticipadas. Créanme que una de las razones de distrés más graves en cáncer es cuando el paciente ocurre una situación muy grave, pierde la conciencia, entra en estado crítico y hay que tomar decisiones como decisiones invasivas y la familia no tiene noción de qué quisiera ese paciente y de pronto ese paciente puede no querer una decisión invasiva y la familia entrar como en esas dificultades en esos momentos. Por último, ya estas son las, para terminar, ya hay estrategias más complejas de formación, como una estrategia que se llama la estrategia Comfort, que tiene incluso una página web, cursos en las cuales desde todos los actores de la sociedad nos podemos formar específicamente en estrategias estructuradas para dar noticias, acompañamiento en procesos de noticias difíciles, etcétera. Muy bien, vamos a pasar entonces ya a nuestra fase de preguntas y comentarios. Les agradezco la paciencia por el tiempo adicional que nos tomamos, pero muchas gracias. Entonces, ahora sí, Cami, escucho las preguntas. Perfecto, gracias Guillermo por todo este contexto y como por el acercamiento que nos da sobre el tema. Creo que es muy pertinente también y muy cuidadoso de la manera en la que lo presentas. Bueno, entonces retomando por acá, escuchamos, leemos a María Elena Bedoya, ella nos pregunta, ¿qué errores son más comunes al dar este tipo de noticias y cómo evitarlos en cuanto a la comunicación del diagnóstico? Y lo otro es, ¿qué papel juegan las emociones del profesional de la salud al comunicar el diagnóstico? Si quieres, lo pueden seguir haciendo de manera pausada, porque supongo pues que las respuestas también Listo. tienen cierta solidez para que podamos ir como entendiendo también la información. Muy bien. ¿Me repites la última, por favor? La segunda. ¿Qué papel juegan las emociones del profesional de la salud al comunicar el diagnóstico? Listo. Voy a empezar, las voy a tocar, voy a empezar por la segunda. La emoción del profesional de la salud es esencial. Nosotros ahorita pasamos de una comunicación centrada en el paciente a una comunicación centrada en la persona. ¿Qué significa esto? Cuando era centrada en el paciente, un paradigma de los años 90, 2000, era nosotros
cuidamos el contexto, emociones, comunicación desde el paciente, o sea, solo el paciente. O sea, la meta era que el paciente estuviera muy bien, pero ahí nos dimos cuenta de algo que se nos estaba olvidando el emisor. Pero, ¿y si ese emisor trasnocha, tiene un problema económico, un problema de salud, no está bien? ¿Qué calidad de bienestar le puede transmitir o qué calidad de comunicación le puede transmitir al paciente? Entonces le respondo, es esencial que la emocionalidad del médico esté bien, ¿sí? ¿Qué pasa, María Elena? Hay unas tasas digamos, de estrés, de burnout, por las circunstancias del sistema que hacen que nuestro personal de la salud a veces no esté muy bien en su bienestar psicológico y emocional y tenga que a su vez tener la responsabilidad de dar esta información. Yo creo que lo que podemos hacer por ahora es tener en conciencia que es comunicación centrada en la persona, es decir, ambos componentes, emisor-receptor, la emoción de ambos es importante, ser compasivos con eso y a nosotros los profesionales de la salud cuidarnos emocionalmente, prepararnos emocionalmente, tener nuestros momentos de cuidado personal emocional para poder comunicarnos muy bien. La primera pregunta era errores al momento del diagnóstico. Yo personalmente creo que uno de los errores es, primero, afán. Creer que tengo que en un primer momento dar toda la información y usar la palabra X o Y en el primer momento y entregar toda la información. Yo pienso que uno de los errores grandes es ese. Yo pienso que conviene mucho ir dosificando, es decir, ir comentándole al paciente, dejar que él también construya concepto en el proceso diagnóstico. O sea, no es fulano, tienes cáncer. No, yo creo que una de las estrategias es, eh, don Julio, tú sabes que estamos en un proceso de diagnóstico por una masa que te había salido en la axila, ¿cierto? ¿A ti qué te está preocupando de este tema? Muchas veces el mismo paciente de una vez te responde, te dice, ah, doc, mire, yo soy muy sincero, yo no soy bobo, yo creo que eso es cáncer, ¿sí? Y yo sé que usted me hizo una biopsia porque usted estaba pensando en eso. Entonces yo entro en convenio con el paciente y yo ahí le puedo decir, mira, don Julio, a mí también me preocupa eso. Y por ahora los resultados preliminares apuntan fuertemente a eso, pero vienen más exámenes. Quiero decirte que a pesar de que de pronto no salga ese resultado, estoy dispuesto a ayudarte. Hay unas estrategias que puedo. Entonces, fíjense que el timing, hacerlo despacio y muchas veces no entregar toda la información de un diagnóstico súper elaborado o así, podría irse dosificando. Lo otro es que muchos familiares me dicen a mí, doctor, no le vaya a usar la palabra cáncer, ¿cierto? Y es cierto, en algunos pacientes uno no tiene que usar la palabra cáncer para hacer saber que estamos en una enfermedad maligna que va a necesitar quimioterapia. Entonces, también en lenguaje uno tiene que ser flexible. Eso es otra cosa, Marilena, timing, fraccionar, dosificar y tener flexibilidad de acuerdo a cada paciente sin decir mentiras. Es que no decir la palabra cáncer no es decir mentiras. Yo puedo decirle a esa persona, tú tienes una masa que está creciendo, que te va a hacer daño, que si no la tratamos puede afectar tu vida. Miren que no sé la palabra cáncer, pero estoy dosificando una enfermedad seria y el paciente con eso puede tomar decisiones. Y de pronto en ese primer encuentro no sé la palabra. Y más adelante en el transcurso de la vida, el mismo paciente puede llegar y le puede decir a uno, doc, ya sé, ya entiendo que tengo y vamos a avanzar. Muy bien. Van dos. ¿Qué otra pregunta tienes? Perfecto. También en nombre de María Elena nos dice, con relación médico-paciente, ¿qué habilidades comunicativas son esenciales para los profesionales que tienen pacientes oncológicos? ¿Cómo manejar estas conversaciones difíciles cuando el pronóstico no es favorable? ¿Y qué estrategias ayudan a asegurar que el paciente realmente entienda su tratamiento? Estoy anotando. Voy a Listo, hablarte desde la experiencia. Guillermo. Voy a conectar aquí también una pregunta que nos hace Juliana Sosa, que creo que sí tiene como mucha relación, y es, ¿puede hacerse acompañamiento emocional de un paciente con cáncer, con demencias, Alzheimer? Porque el manejo en momento de crisis puede ser complicado. Sí, voy a,
incluso por aras, digamos, del tiempo, no lo voy a responder como desde lo técnico, sino que incluso quiero hablar de la experiencia mía. Estrategia fundamental para que el paciente entienda es en la comunicación en cáncer, es tratar de leer cuál es el lenguaje más apropiado para que el paciente tenga analogías o de dónde pegarse. Créanme que yo para explicar enfermedades de la médula ósea he hablado de carpinterías, he hablado de panaderías, he hablado de laboratorios, de talleres, he hablado de viajes, de caminos, entonces, la analogía es muy importante para entender. Entonces, por ejemplo, yo les digo, la médula ósea es como una panadería que produce buñuelos, arepas y croissants. Ah, ¿y qué son esos buñuelos? Los glóbulos rojos, los croissants son los glóbulos blancos y las arepas son las plaquetas. Y voy haciendo eso y el paciente va diciendo, ah, sí, bien. Resulta que tu panadería algo está pasando, no está produciendo bien, me está sacando los buñuelos chuecos, todo. Quiero hacerte una biopsia de médula ósea, quiere decir entrar, hacer una foto de esa panadería y el paciente va a entrar. La analogía es fundamental. Entonces, Elena, yo creo que una de las estrategias que yo utilizo es la analogía. Otra cosa muy importante es pregunta qué quisiera o qué estrategias también quiere el paciente. ¿A qué voy con eso? Hay pacientes que yo les he preguntado, ¿deseas recibir información técnica muy profunda o quieres más bien que me centre en otros aspectos? Y muchos pacientes me han dicho, Doc, la verdad es que yo entiendo poco de eso. Me interesaría más saber, por ejemplo, los efectos adversos. Entonces, fíjate que muchas veces uno como médico quiere dar toda la información como de libro, ¿cierto? Y quiere como chulear y cumplir que le dijo todo, pero muchas veces el mismo paciente lo dispensa a uno porque él reconoce que para él eso no es de valor y eso le permite a uno acotar y escoger en qué profundiza más. En casos muy especiales, pacientes sordos con problemas de comunicación, que hablan otro idioma, que tienen enfermedad como el Alzheimer, es muy importante tener ese proxy, ese traductor, esa persona de confianza que está ahí o esos elementos que nos van a permitir mejorar la comunicación. Entonces, en el paciente con Alzheimer, dependiendo de los grados, créanme que la clave en la comunicación, más que en el específico con el paciente, va a ser con su cuidador porque ese cuidador que puede presentar uno de ellos es al que vamos a entrenar, proteger, enseñar estrategias para que tenga unos cuidados con la persona con Alzheimer. Pero ojo, muchas veces con el ancianito hay que decirle, yo creo que no me estás viendo bien, ponte las gafas. Yo creo que no me estás escuchando bien. Tú usas audífonos, sí, doctor, pero es que hoy no lo trajo. No lo trajo. La próxima vez le traes el audífono para que nos podamos comunicar. Y miren que las barreras pueden ser temas ya mucho más prácticos que propiamente el lenguaje en sí mismo. O por ejemplo, población indígena, que debemos reconocer, tenemos una brecha por mejorar grandísima. Entonces hay que llamar a ese traductor para que nos ayude a traducir, para explicar, etcétera, etcétera. Se me escapan dos. Ahí respondí dos, pero las dos primeras, ¿me puedes recordar? De las últimas que te mencioné, o Sí, la primera, de las últimas. de las últimas, bueno, entonces, ¿será que habilidades comunicativas son esenciales para que los profesionales que atienden, Ah, para los profesionales que tienen pacientes oncológicos? ¿Cómo manejar conversaciones difíciles cuando el pronóstico no es favorable? ¿Y qué sí, estrategias esas dos eran las Ah, que me faltaban de esta tanda. ay, Las habilidades comunicativas, esta pregunta es muy compleja porque es extenso. Yo diría que son múltiples habilidades comunicativas enfocadas a la meta, no es efectividad comunicativa, sino asertividad comunicativa. ¿Cuáles creo que son muy relevantes? Uno, saber escuchar, el silencio, dejar recibir input. Nosotros somos una sociedad de output, siempre ofrecemos. Callarnos por un momento, escuchar, eso es muy importante. Dos, compartir, saber compartir y respetar la posición del otro. Esos dos elementos de autonomía, respeto y escuchar, creo que son dos habilidades que debe manejar muy bien la persona que está trabajando en cáncer. Pero son muchísimas más y creo que por aras del tiempo no podría profundizar, pero además complejas, pero se pueden practicar. Y la última que me contabas, el contexto de ese contexto para mí, lamentablemente, no, no lamentable, creo que es lo que mi vida me ha llevado, es que debo verlo
y son las malas noticias en los escenarios de paliación o final de vida. Em, Cada paciente es único. Cada paciente incluso a veces lo afecta a uno emocionalmente. Entonces, mi invitación a las personas que les toca hacer estos procesos es, tengan tiempo. Cuando vayan a hablar una noticia, tengan tiempo para que no vayan a cortar o cercenar esa conversación de forma brusca. Dos, sean flexibles, avancen el camino que vaya dirigiendo el paciente, sigan esa ruta, vuélvanlo a centrar. A veces sí hay que hacerlo más que todo a la parte más importante que es el bienestar. Mm, en esa fase, eh, ofrezcan disposición y una disposición efectiva. En el final de vida muchas veces los pacientes sienten que no hay nada por hacerse, pero yo creo que está claro que la presencia en sí mismo y comprometerse en la presencia o la disposición les da mucha tranquilidad. Entonces, palabras como decirle, mamá, de pronto no van a haber medicamentos, pero tú tienes que saber que como familia y como personal de la salud, todos estamos en disposición de estar ahí para ti y ayudarte a sentirte bien a pesar de las circunstancias o los resultados que nos vaya a poner la enfermedad, ¿cierto? Yo diría que esas son algunas de las cosas que tratamos de hacer. Guillermo, muchísimas gracias. Bueno, como que mi invitación final es a que tú puedas compartirnos tu contacto, ¿cierto? Si así lo deseas. En caso tal de que alguna persona de las que está aquí en sala quisiera comunicarse contigo de manera posterior o recibir alguna asesoría o profundizar sobre el tema. De nuevo agradecerles a todas las personas que asistieron hoy a este espacio e invitarles a seguir las redes sociales de Udiarroba en Instagram. Por aquí en el chat les dejé el enlace. De manera continua estamos compartiendo información sobre la programación que hacemos de Enseño Porque Quiero y asimismo de otras estrategias que hacen parte de Udiarroba Educación Virtual, que nos encantaría que pudieran seguir asistiendo. Desde allí, pues como que vamos compartiendo, convocando también a toda la comunidad que asiste a estos espacios virtuales y asimismo, pues ustedes también pueden como divulgar la información si les parece como necesario y pertinente. Esta sesión está siendo grabada posterior a la charla, no hoy mismo, pero durante las próximas semanas, creería que en la semana de Pascua les estaremos enviando también la grabación para que puedan retomarlo si así lo desean o a las personas que no pudieron asistir el día de hoy, pues les estará llegando también a los correos en los cuales se registraron para estar aquí. Muchas gracias de nuevo a Guillermo por su generosidad, por su cuidado, por ese llamado también como al uso de la palabra consciente, cercana, a generar esa proximidad. Espero que se vayan también como con un regalo, ¿cierto? De seguir custodiando eso que decimos y bueno, que se mantenga también como la claridad para acompañar a las personas que están en este proceso. Entonces, que tengan un muy buen día y feliz Semana Santa. Gracias a todos, un abrazo y invitadísimos si me quieren contactar, con mucho gusto y disposición. Un abrazo para todos y gracias a la estrategia de la universidad. Gracias, Martín.